Muy buenos días, amados hermanos de San José, Costa Rica. Reciban un fuerte abrazo aquí desde tierras cálidas del Salvador, esperando que hayan pasado una excelente semana en compañía de sus familias. Y ahora que nos reunimos como cada domingo para ir viendo cómo va a desarrollarse esta historia en Marcos. Vamos a seguir con el siguiente capítulo, la siguiente escena en nuestra historia, y vamos a comenzar a ver cómo el pasaje va cambiando de un momento trascendental, como Daniel te lo explicó el domingo pasado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cosa seria y debemos entender cuál es el significado doctrinal, histórico, pero también para nosotros devocional. Y vimos muy bien el domingo pasado una serie de principios que nos ayudan mucho. Ahora la escena va a cambiar un poco y se va a centrar en familia. Pero antes de entrar en este tema de familia, yo quisiera preguntarte, ¿tienes una familia complicada? Estoy seguro que si eres latinoamericano y seguramente compartimos muchos rasgos de cultura, cada familia es un mundo, cada casa parece un mundo aparte de todos. Aunque vivimos en el mismo país y compartimos la misma cultura, cada familia es un mundo. ¿Tienes una familia complicada? ¿Cómo tratar con aquellos que de alguna manera se nos hace bien difícil a lo largo del tiempo tratar? ¿Cómo lograr conectar con aquellos que sobre todo no comparten nuestra fe? Esta quizás es una de las preguntas más grandes que nos vamos a hacer durante la vida, pero esta mañana yo creo que el pasaje nos va a ayudar a tener luz acerca de cómo Jesús trató con su propia familia, una familia que vamos a ver a través del pasaje no era nada sencilla. Pero acompáñame por favor, vamos a Marcos. Marcos capítulo 3, versículos del 31 en adelante. Y déjame comenzar con una declaración contundente. La familia es la base de la sociedad. Así lo establece la mayoría de nuestras constituciones políticas en cada país, por lo menos de Latinoamérica. Pero también es el núcleo del corazón de la iglesia. Pero ¿qué hacemos cuando nuestros familiares no quieren seguir a Jesús? Esa es una pregunta importante que yo creo que todos nosotros, que de alguna manera tenemos amigos, conocidos o que incluso en nuestras propias familias tenemos gente que realmente no tiene una relación personal y genuina con Cristo, debemos hacernos. ¿Cómo tratar con aquellos que realmente no quieren nada con Jesús? Déjame enseñarte un pasaje que es muy preocupante. Ven a Miqueas 7:6 dice lo siguiente: porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Este es un pasaje en Miqueas que descubre un poco acerca de cómo van a ser los últimos tiempos. Jesús también en los evangelios lo volvió a citar. Y yo creo que de alguna manera, si nos vamos al crisol de la actualidad, vamos a llegar a la misma conclusión. Estamos en esos tiempos difíciles. El respeto, el amor, la convivencia entre las familias se ha visto muy mermada, porque la carne de muchos ha entrado en juego y de repente se nos hace muy difícil tener una vida armoniosa dentro de los senos de cada hogar. Y es difícil, yo sé, probablemente tú vengas de una familia desintegrada, hay un alto porcentaje de probabilidad que hayas crecido sin uno de tus padres específicamente y probablemente sin tu padre masculino. Es muy posible que tú vengas de un contexto social y familiar muy difícil. Pero yo creo que cuando entramos a estudiar este pasaje vamos a encontrar en la Escritura una respuesta. Pero sobre todo quisiera decirte esto. La familia espiritual es la base de la iglesia. Es la forma en que nos conectamos al cuerpo. Y tenemos en la familia espiritual un tesoro inigualable. Si tú tienes un hermano sentado al lado o una hermana sentada al lado, vuélvela a ver en estos momentos y dile esta frase: tú eres un tesoro. A veces el tesoro está bien enterrado y es difícil de ver, yo lo entiendo, pero créeme, cada una de las personas que el Señor nos ha regalado dentro de esta comunidad es un tesoro. Y yo quisiera responder con el pasaje de hoy la siguiente pregunta: ¿cómo apreciar esta nueva familia espiritual que tenemos en Cristo? ¿Cómo aprovechamos al máximo? ¿Cómo tenemos la perspectiva divina correcta
de la familia que el Señor nos ha regalado, y yo creo que aquí en este pasaje vamos a responderlo. Vamos sin tardar, vamos a Marcos capítulo 3, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Vamos a ver despacio cómo podemos ver que la familia espiritual debe ser apreciada principalmente porque los incrédulos, los que son parte incluso de nuestra propia familia física, tienen planes inciertos para nosotros. No sabemos lo que están planeando. Por lo tanto, debemos apreciar la familia espiritual en contra de un contraste de la familia carnal o la familia física y natural que cada uno de nosotros tiene. Vamos a ver en primer lugar, Jesús, tú lo sabes, lo hemos explicado muy bien en estas últimas semanas, está en su ministerio galileo, está en el apogeo de su popularidad en la región norte de Israel, a donde sus milagros, sus maravillas, su predicación, su autoridad ha hecho un impacto profundo en cada comunidad donde él ha estado. Y si tú recuerdas, en el pasaje anterior vimos cómo la gente se había agolpado alrededor de la casa, no podían comer, estaban sumamente ocupados, la gente estaba fascinada queriendo ver, los religiosos querían de alguna manera interferir ahí con el ministerio de Jesús, acusándole de tener un demonio, y en medio de eso aparece también este pasaje en 3:20. Se agolpó la gente de nuevo, de tal forma que ellos no podían ni aún comer pan, y cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Y como Daniel lo explicó el domingo pasado, los de su casa, es que eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Vienen de los suyos, los de su casa, es la forma en que se traduce la expresión en griego, los de oikos, de su propia casa, habían venido para sujetarlo, para llevarlo, para contenerlo, porque creían, entre otras cosas, que estaba loco. Sus hermanos estaban allí, sus hermanos, su madre estaban afuera. Y ellos solamente habían venido probablemente para retenerle, porque a su juicio Jesús estaba completamente loco. Y su opinión a este momento, o sea, estamos viendo un contraste entre 3:20 y ahora 3:31. Ya pasó lo de la blasfemia del Espíritu Santo, ya se enfrentó a los religiosos y su familia sigue afuera, esperando hacer algo con Jesús. Y ellos se quedan afuera. Como puedes regresar ahí al versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Mandaron a alguien desde afuera hacia adentro para que le dijeran a Jesús que ellos estaban ahí y que querían verle. Parece que la opinión de sus hermanos y su madre no había cambiado. Parece ser que la intención que ellos tenían en ese momento era la de retenerle. Y por lo tanto, cuando vemos a la palabra ahí, sus hermanos, adelphos es en griego la expresión. Adelphos significa literalmente compañeros de vientre. Es que ellos estuvieron junto con Jesús en el mismo vientre. Esta misma expresión se utiliza para hijos de la misma madre, para hermanos de la misma nación. También se usa cuando se habla de los judíos, ellos usan a veces adelphos, pero también de la misma naturaleza espiritual. Es la misma palabra que usamos para decir hermanos en Cristo, según el Nuevo Testamento. La referencia indica que su madre y sus hijos naturales son quienes querían ver a Jesús, es decir, los que estaban afuera eran efectivamente hermanos en carne de Jesús. Y probablemente tú has escuchado que algunas religiones tradicionales que quieren defender que María no tuvo más hijos después de Jesús han tratado de cambiar esta expresión a primos o parientes, pero realmente la cadencia y la palabra en griego no se utiliza nunca para primos, sino todo lo contrario. Lo que puedes ver ahí es que efectivamente estos que estaban allá afuera eran parte de los compañeros de vientre de Jesús. Mira lo que dice Mateo 13:55. Dice:
¿No es este el hijo del carpintero? Están los galileos y están preguntándose, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, tenía hermanos en carne. Jesús era el mayor, por supuesto, había nacido de una relación completamente fuera, ¿verdad?, de José. El Espíritu Santo había implantado ese santo ser en el vientre de María, pero María, al ser una mujer judía justa, continuó su deber como buena mujer judía y tuvo más hijos con José. Y ahí tienes los nombres, recuérdalos porque van a ser importantes en el futuro. Jacobo, José, Simón y Judas. Estos son los nombres y él también tenía otras hermanas. Es decir, ahí afuera estaban los verdaderos hermanos en carne de Jesús. Pero la actitud de ellos me llama mucho la atención porque se quedaron afuera, se quedaron para llamarle. ¿Qué es lo que querían? ¿Qué buscaban de Jesús? ¿Seguían con la intención de prenderle, de amarrarlo, de detenerlo? ¿Tenían vergüenza de lo que él estaba haciendo? La verdad, para ser completamente justo con el pasaje y también con los hermanos de Jesús, no sabemos qué intenciones tenían ellos para llamar a Jesús afuera. Jesús estaba predicando, estaba enseñando, estaba con sus discípulos, pero ellos querían que saliera. ¿Para qué? El pasaje no lo dice. Podemos inferir, como les digo, que probablemente querían detenerlo. En el fondo creo yo que era una mezcla entre miedo y vergüenza lo que sentían de él. Yo voy a explicar mis motivaciones más adelante. Pero el problema y el hecho claro está en que no sabemos para qué sus hermanos querían que saliera. Sus planes para Jesús eran inciertos. Y esto nos lleva al siguiente pasaje. Si tú ves Juan 7, del 2 al 5, voy a explicar por qué te digo lo que te digo de sus hermanos. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, estos mismos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Imagínate la escena. Jesús ha estado haciendo muchos milagros en Galilea. Él ha estado al norte del país, donde está realmente alejado de la capital religiosa de Jerusalén. Ha estado haciendo mucho ministerio, ha sido muy conocido. Y ahora casi que por deshacerse de él. La expresión es bien interesante. Les dicen, bueno, si tú estás haciendo estos milagros, ¿por qué no te vas a Jerusalén? ¿Por qué no vas a la fiesta de los judíos y de una vez te das a conocer y te haces famoso? ¿Por qué estás esperando aquí en Galilea? Vaya y haga y demuestre y haga todo lo que tenga que hacer. Casi dicen entre paréntesis, ¿verdad? Y con subtítulos, y déjanos tranquilos. Y la nota de Juan es poderosa porque dice, ni aun sus hermanos creían en él. La forma en que en este pasaje y en el anterior de Marcos podemos ver que su familia sentía una cierta aversión, sentía una cierta repulsión hacia lo que Jesús ha estado haciendo. Y yo te lo digo con conocimiento de causa y también probablemente esta sea tu historia. Si tú eres uno de los primeros creyentes en Cristo de tu familia, seguramente has experimentado este rechazo. Seguramente la gente te ha dado la espalda, algunos han sido capaces de decirte ya no sos mi hijo, algunos han sido capaces de negarte ayuda en los momentos más graves de tu existencia, cuando tienes crisis. Ahí dicen, bueno, como usted se fue a la otra religión o como usted se hizo aleluya, bueno, uno puede poner ahí cualquier cosa. Yo no sé si te ha pasado, pero seguramente, al igual que Jesús, todos nosotros hemos experimentado en algún momento el rechazo de nuestra familia que no cree en Él. Y aquí lo tienes. Había una cierta aversión, había una cierta vergüenza, había cierto temor para no ser identificados con Jesús y más bien su familia quería deshacerse de Él. Es una posición muy triste. Pero sigamos viendo el pasaje. En el versículo 32 dice, y la gente estaba sentada alrededor de él, le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
Muy interesante porque lo que vamos a ver acá es que la gente sentada alrededor de él históricamente estaban guardando la postura de un discípulo. Los discípulos estaban siempre cerca, rodeándolo, sentados o parados, siempre cerca de Jesús. Y esta postura nos va a dar una indicación de más o menos quiénes eran estas personas. Muy, muy nobles. Yo creo que hacen lo que tienen que hacer. Señor, tu familia está afuera. Te están esperando, Señor. ¿Qué vas a hacer? Y Jesús, entendiendo la postura que ellos tienen, sabe principalmente que aquellos que están cerca son sus discípulos. Marcos 3:13 lo dice. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Desde Marcos 3, como tú sabes, lo habíamos estudiado también, él llamó a sus discípulos y sus discípulos de ahí en adelante no se le despegaron más. El discípulo es el que sigue de cerca a Jesús. El verdadero creyente está cerca de Jesús. Mira, otra cosa. En Marcos 4:10, lo vamos a estudiar más adelante, pero yo te doy el spoiler ahí. En 4:10 al 11 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Hablando de la parábola del sembrador, vinieron gente cercana de sus discípulos y le preguntaron, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Si tú me sigues de cerca, tienes ciertos privilegios que otros no tienen. Si tú eres de mis discípulos, contigo voy a hablar claramente. Si tú estás siguiendo a Jesús cercanamente, si tu relación es una relación personal, genuina y verdadera con Jesús, tienes grandes beneficios. Y uno de ellos es esta atención cercana de Jesús. Los que estaban alrededor era ese cúmulo de discípulos que había oído cada una de las lecciones de Jesús en esa tarde probablemente, y ahora estaban listos para dejar entrar a su familia porque era la familia de Jesús, era la familia de su maestro. Sin embargo, ahí la historia va a dar un giro inesperado, pero vamos a llegar ahí. Por este momento solamente decirte que aquellos que están cerca de Jesús tienen un privilegio especial de escuchar y de entender cosas que otros no pueden. Y entonces en el versículo 33, Jesús hace una pregunta. Él dice, Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Qué pregunta tan impactante. Una pregunta impactante no solamente para la familia de Jesús que estaba esperándolo afuera, sino también para los que estaban allí sentados. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son realmente los de mi casa? Los que están cerca de mi corazón. ¿Quiénes son? Una muy buena pregunta. Y aquí quizás voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar algunas cosas que quizás no has visto en los evangelios. Número 1. Puedes ver cómo Jesús ahora ha sido hasta ese momento un hijo obediente. Y algunos han interpretado esta expresión de Jesús como un desafío, como rebeldía o como irrespeto a su familia. Déjame decirte que no es nada de eso. De hecho, quiero enseñarte algo que quizás no has visto con estos ojos, pero quiero ampliártelo. En Lucas 2:49 al 51 está la historia famosa de cuando Jesús se pierde en el templo. ¿Te acuerdas? Ahí dice, cuando encuentran a Jesús 3 días después, dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Antes de ser un adulto, antes de ser un rabino, durante toda su juventud, Jesús estuvo sujeto a ellos. Y esto es poderoso. ¿Por qué? Déjame explicarte un poco el contexto histórico de este pasaje en Lucas. Lo que sucedía ahí era que Jesús llegó a la mayoría de edad de todos los judíos. A los 12 años, un judío hacía una declaración de adultez llamada bar mitzvah, hijo de la ley. Él se volvía apto para tener un maestro y aprender la ley con un rabino. Parte de esa celebración era que él debía recitar ciertos pasajes del Antiguo Testamento e iba a ser reconocido desde ya como un varón apto de Israel para ser instruido en la ley.
Y lo que Jesús estaba haciendo allí es que estaba sentado con rabinos, probablemente pensando, ¿quién de todos estos va a ser mi rabino? Él estaba a punto de escoger un maestro, pero la angustia de sus padres, la incomprensión del plan, el estar lejos realmente, en este caso yo no puedo hablar nada bueno de la familia en carne de Jesús, porque lo que ellos hicieron fue asustarse, a escandalizarse, reclamarle, ¿por qué nos hiciste esto? Y casi que veo a Jesús ahí diciendo, ustedes no entienden que para esto he venido. Yo he venido para estar en los negocios de mi Padre. ¿Por qué se escandalizan? ¿Por qué me buscan? Yo tengo 13 años, estoy listo para entrar en el proceso de tener un maestro. Sin embargo, ves ahí algo clave. Jesús entiende la angustia de sus padres. Jesús se sujeta al deseo de sus padres y se regresa a Nazaret con ellos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús abandonó la idea de tener un rabino en ese momento. Y le tocó de alguna forma, o por lo menos hasta donde nosotros sabemos, porque no hay mucha evidencia, le tocó aprender solo la palabra de Dios sin la influencia fuerte de un rabino, por obediencia a sus padres. Este es Jesús antes de ser un adulto. Jesús se sujetó completamente a ellos, respetó sus deseos, declinó de tener un rabino y aprendió el oficio de José. Tú ves claramente que él se vuelve un carpintero como José y a la vez crece también en su conocimiento de las Escrituras, como cualquiera de nosotros. Y aquí yo debo decir, si tú eres un joven que en estos momentos todavía estás bajo el dominio de tus padres, yo creo que Jesús nos da un ejemplo muy valioso de cómo debemos comportarnos. Quizás tú no estás de acuerdo con las decisiones que tus padres están tomando. Quizás jamás en la vida te interesaría ser como tu papá o escuchar todas las órdenes de tu mamá. Pero lo que a Dios agrada es que los hijos seamos obedientes en todo a nuestros padres mientras estamos bajo su autoridad. Jesús lo ejemplificó claramente. A lo mejor esto pudo haber sido un retraso en su desarrollo, pudo haber pospuesto el plan. Tú puedes poner ahí lo que quieras. La verdad es que esto es una inferencia al pasaje. Pero lo que sí debo decirte es que él estuvo dispuesto a pagar el precio de ser obediente mientras debía ser obediente. Pero ahora el escenario ha cambiado. Ahora Jesús es un adulto. Ahora él se ha bautizado y ha iniciado su propia escuela de discípulos. Ahora ya no debe estar necesariamente sujeto al mando de sus padres o de su familia. Y es exactamente lo que vemos aquí. No es un acto de rebeldía de Jesús. Él ahora está cumpliendo con la misión de aquel que lo envió. Y aquí viene la situación. Déjame enseñarte una pequeña lámina de algo que puede estar ocurriendo en tu vida. Nosotros nos relacionamos con un montón de gente, pero también nos relacionamos con nuestra propia familia. Y aunque vemos sus rostros, y sobre todo de aquellos que no conocen de Jesús, y aunque vemos sus intenciones manifiestas, voy a decir así, hay cosas ocultas que no conocemos. Y esta es una de las razones por las que el Señor nos llama en la Biblia a no unirnos en yugo desigual, a no tener relaciones profundas con los incrédulos, porque ellos tienen planes que nosotros no conocemos. Ellos a veces hacen de los creyentes su propio proyecto personal. Yo puedo pensar en algunas áreas de mi vida donde muchos incrédulos me hicieron su propio proyecto. Y el único fin de que ese proyecto, la única finalidad que ellos tenían era arruinarme por pura diversión. Yo quisiera decirte que Dios me libró de eso, sin embargo mis malas decisiones hicieron que efectivamente ellos lograran arruinarme en muchos casos. Y esta es una advertencia para ti. Si tú crees que ese joven que ahora te pretende, que tiene tan buenas intenciones, tan buen físico, tantas buenas aspiraciones, pero no es creyente, si tú crees que ese no creyente va a ser el hombre de tu vida, déjame decirte que estás muy equivocada. Si tú crees que ese amigo de la infancia con el que has crecido, que ahora se quiere volver tu socio de negocios y que tiene algo especial, que comparten una relación cercana y estrecha, pero no quiere nada con Dios, va a ser un excelente socio, déjame decirte que estás muy equivocado. Hay una gran posibilidad que su naturaleza carnal se manifieste en algún punto. No va a ser inmediato. Quizás no va a ser la primera noche de bodas o no va a ser mientras están en el primer año, el año de la miel, como dicen.
sino a después. Cuando la cosa se ponga difícil, cuando el negocio necesita de decisiones firmes, lo que vas a tener en tus socios son decisiones fraudulentas. Él puede arrastrarte con una práctica sin temor del Señor y puedes comprometer tus principios porque decidiste unirte en yugo desigual. Eso no solamente aplica para matrimonios, aplica para sociedades, aplica para mis confidentes, aplica para mis mejores amigos, para las personas cercanas a mí. Ten mucho cuidado cuando la gente incrédula de tu familia se interpone entre tú y Dios. Déjame enseñarte este pasaje. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Este es un gran pero para nuestras propias relaciones, incluida la relación con nuestra familia. Si nuestra familia te ha puesto en el punto de decir, escoge o Cristo o nosotros, necesitas tomar una decisión. Y la decisión no debe ser por ellos. Yo lamento decirte esto, te lo digo del fondo del corazón. Me gustaría decirte otra cosa, pero si tu familia actualmente, aquella que está lejos de Jesús, se está volviendo un obstáculo entre tú y Dios, tienes que sopesar, preferir a Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan 8:44. Esto es terrible. Hay dos familias espirituales. La lección número 1 de Crece así lo dice. Si tú ya la llevaste, tú sabes. Hay dos familias espirituales únicamente. La familia de Dios y la familia del diablo. Nacemos en la familia del diablo. Nuestro pecado nos ha atado a esta familia. Y pasamos de la familia del diablo a la familia de Dios a través de Jesucristo. Pero hay dos familias espirituales. Y aquí en 8:44 de Juan Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El problema de relacionarnos con los no creyentes en general, pero también en específico con nuestras propias familias, es que no sabemos qué planes tienen de nosotros. Y quizás tú digas, hermano, ¿usted está diciéndome que mi familia me quiere matar? No. Yo creo que eso es un caso demasiado extremo. Pero para serte honesto, yo creo que a veces aquellos que son lejanos a Jesús nos miran como oportunidades. ¿Cómo así? Te miran de una manera egoísta como quien los va a sacar adelante en su vejez. Te miran como un cerdito de estos que son alcancías a quien han metido dinero y luego van a sacar y se van a beneficiar de él. Te miran como el bobo que ha sido útil durante años y va a seguirlo siendo solamente porque es creyente. Ten mucho cuidado con estas percepciones porque realmente no sabemos qué planes tienen para nosotros. Y si vienen de un corazón alejado del Señor, probablemente esos planes no sean buenos. Déjame dejarte esta advertencia principalmente por lo que Jesús va a hacer más adelante en nuestro pasaje. Pero por hoy, déjame decirte que si tu familia en carne no cree en Jesús, debes cumplir con tus deberes. Es decir, debes honrarles, debes cuidarles, debes amarles, pero nunca permitir que sean un obstáculo entre tú y Dios. Nunca permitas que tu familia en carne se vuelva un obstáculo entre tú y Dios. Y yo voy a explicar mejor esto en el siguiente trozo de nuestra historia. Porque en segundo lugar debemos apreciar a nuestra familia espiritual porque los creyentes tenemos propósitos compartidos en Jesús. Los no creyentes, los incrédulos tienen planes inciertos para nosotros, pero los creyentes tenemos propósitos compartidos en Jesús. Tenemos una sola dirección, un mismo propósito, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Esto es lo que dice la Biblia de nosotros. Tenemos más cosas en común probablemente que la gente que no conoce de Jesús, así haya sido nuestro compañero de vientre. Déjame explicarte. Versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Qué declaración tan poderosa de Jesús. Él mira a los que están sentados a su alrededor. ¿Y qué fue lo que vio? Yo creo que él estaba observando a aquellos que le seguían de cerca, a los que habían creído en él antes que su propia familia, a los que habían dejado todo por él. Qué mirada de amor debe de haber sido esa. Y yo quisiera ahora preguntarte, del fondo de mi corazón, ¿cómo te mira Jesús? ¿Te mira como alguien que ha sido redimido por su sangre? ¿Que ha sido capaz de enfrentar las inclemencias de su vida, las crisis que se le levantaron cuando creyó en Él y que ha sido capaz de dejarlo todo? ¿Cómo te mira Jesús? ¿Te mira quizás como alguien que todavía no se decide si creer en Él o seguirle, si quedarse en su lugar de comodidad, si dejar de enfrentar o que sus relaciones se vuelvan incómodas? ¿Cómo te mira Jesús? Cuando Él te mira, ¿qué es lo que observa? Mi deseo para ti es que al verte Él observe un hijo centrado en su gloria. Alguien que ha sido capaz de entregar su confianza en sus manos y depositar el resultado de su vida solamente para Él. Yo espero que esa sea la historia de tu vida. Pero si tú todavía no tienes una relación genuina con Jesús, al final de este mensaje vamos a darte una oportunidad para que inicies este nuevo caminar con Él. Para que seas cercano de los que tienen privilegios especiales con Jesús. Pero dame un tiempo mientras terminamos esta enseñanza. Ahora bien, Marcos 10:28 al 30, dice Pedro hablando de este mismo principio, él dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí en el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Si tu caso es como el caso de Pedro y los discípulos, si tú has tenido que escoger entre una vida familiar cómoda, entre una herencia, entre los beneficios que el mundo te ofrece y seguir a Jesús, déjame decirte que Él promete darte mucho más. Si tú has dejado casa, padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, familia, por causa de Jesús, Él aprecia profundamente ese sacrificio y va a saber recompensarte. Dios sabe lo que ha costado. Dios sabe lo que ha dolido. Y si tú eres alguien que ha sufrido mucho de parte de su familia, déjame decirte que esas lágrimas que has derramado no han caído a tierra. Dios las tiene presentes y habrá de recompensarte. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Mira lo que dice ahí el pasaje. En el versículo 34 dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Cuando Él señala a la multitud de los discípulos, cuando Él está viéndolos a ellos, dice, ustedes son mi madre, mi hermana, mi hermano, ustedes son mi verdadera familia. Imagínate una de las declaraciones más hermosas del Maestro para sus discípulos. Él estaba estableciendo que su relación con ellos era más cercana y más apreciada que su relación con su familia en carne. Imagínatelo viéndote a los ojos y diciéndote, tú eres mi hermano. Tú eres cercano a mi corazón. Tú eres aquel o aquella por quien yo di todo. Qué poderosa declaración esta. ¿Qué deben haber sentido esos hombres y mujeres que estaban ahí sentados al escuchar eso de los labios de Jesús? Qué tremendo es, porque hay relaciones que pueden llegar a ser más profundas que la relación en carne. Mira lo que dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Desde ya en la Biblia estaba prefigurando esta nueva familia, estaba diciéndote que hay personas que pueden ser más cercanas a ti que tu propia familia en carne. Y eso está bien. Porque la amistad que una persona puede establecer en Jesús, las relaciones profundas que podemos alcanzar en la familia del Señor,
no se comparan, ni siquiera se comparan a aquellas que ya no son naturales y en la familia que hemos crecido. Y no me vas a dejar mentir, probablemente yo quiero que pienses en un par de hermanos en Cristo que son como tus hermanos, amigos profundos del alma, personas a quien tú sabes que si le pegas una llamada por teléfono, si le pides ayuda, no importa si son las 3 de la mañana, van a correr a ti. Esto es poderoso. Tenemos mucho más de aquello con lo que nacimos si estamos en Jesús. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, mi amor va a llegar tan profundo como para ir a la cruz por ti. El amor, la muestra de amor más grande que Dios nos puede dar es su sangre derramada en la cruz por ti y por mí. Él ya nos amó. Él ya se entregó. Él ya nos dijo, probablemente no lo dijo mucho con su boca, porque esa es una de las cosas que a veces el mundo reclama. ¿Por qué Dios no dice continuamente que nos ama? Claro que lo dice, no solo con sus palabras, que hay varias expresiones, sobre todo Juan 17, te animo a que lo leas, pero no solo con sus palabras, sino con cada una de sus acciones. No hay mayor amor que aquel que pone su vida por su amigo. Y Jesús está diciendo, yo la puse por ti. Qué tremendo esto, porque finalmente él concluye en el versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Sabes qué está diciendo? El que hace la voluntad de Dios es el verdadero familiar mío. La declaración de Jesús es una puerta abierta para todo aquel que en él cree, todo aquel que realmente hace la voluntad de Dios, dice Jesús, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Tienen una puerta abierta para estar en su familia si tú haces la voluntad del Señor. Quisiera que vayamos rápido a un pasaje en Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 17 al 22. Y quiero que esta mañana estas palabras resuenen profundo en tu corazón, porque esto tiene una carga emocional muy fuerte. Efesios capítulo 2, versículos del 17 al 22, y lo voy a leer rápido, solo para hacer un punto. Dice, Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué está diciendo Efesios capítulo 2? Que tú y yo, a través del sacrificio de Jesús, entramos a una comunidad más grande, a una familia universal, a la iglesia donde hay judíos y hay gentiles, a donde todos los creyentes de todas las edades podemos converger en una comunión perfecta y somos parte de un edificio más grande edificado sobre Jesús. Los apóstoles y los profetas con la Biblia pusieron las bases y nosotros ahora seguimos edificando una obra grande para el Señor, y tú eres parte de algo más grande. Déjame decirte esto. Si tú creciste sin una familia en carne, si tú nunca tuviste el amor de tus padres que te arroparan y te animaran, si tú nunca tuviste hermanos con quien compartir, si crees que has estado en esta vida completamente solo, déjame decirte esto: Jesús se ha provisto los medios para que tengas una familia extendida en todo el mundo. Una familia dispuesta a amarte, una familia que tiene como mandato edificarte, hacer de ti una mejor persona. Es la clase de tesoro que Él nos ha regalado en nuestra iglesia. Tienes aquí a una serie de hermanos y de hermanas dispuestos a amarte más profundamente que tu propia familia. Si tu padre y tu madre te han dejado, como dice el salmista, Jehová con todo te recogerá y te hará parte de una familia grande y llena de amor. Solamente podrá demostrarte lo mucho que Él mismo te ha amado. No estás solo.
nunca has estado solo. Y si hasta ahora tú te has sentido solo porque tu relación con Dios no es la correcta, eso puede cambiar el día de hoy. Yo te voy a dar la oportunidad para que puedas integrarte a esta familia. ¿Cómo somos parte de la familia? Efesios dice, a través de Cristo, con un mismo espíritu, habiendo abierto tu corazón a Cristo, tú puedes formar parte de una familia más grande y universal que nunca te va a dejar. Y esto realmente es fantástico, porque la voluntad de Dios, lo vemos en Juan 6:38. ¿Cuál es? Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el que hace la voluntad de Dios? Es el que acepta el sacrificio de Jesús, el que se entrega profundamente a Cristo y se vuelve parte de este plan supremo y divino. Todo el que hace la voluntad de Dios puede entrar a la familia de Dios y volverse hermano, hermana y madre de Jesús. Está diciendo, ustedes son más cercanos que mi familia que no cree en mí. Si tú crees en Jesús, tienes un acceso especial y un privilegio tan grande de parte de Él que no hace falta nada. Es eso precisamente lo que dice Jesús cuando tú dejas a tus hermanos, cuando tú dejas a tu casa, tú dejas aquello que te puede ser precioso en la tierra. Por causa de Jesucristo, Él te va a proveer 100 veces más. Vas a tener no solamente padres y madres, sino vas a tener hermanos por todos lados. Puedes tener propiedades porque lo que es de nuestros hermanos también lo comparten con nosotros y es una bendición. No necesitas nada si estás dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿No te parece genial? Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquel que conoce a Jesús, le sigue. Y si tú has oído el llamado de Jesús y estás en el proceso de seguirle, eres parte del plan. Y si tú estás oyendo el llamado de Jesús y estás dispuesto a seguirle, entrégale tu corazón a Jesús este día. Y vas a poder experimentar algo tan grande como una familia universal. Y entonces tú te preguntarás, viendo todo lo que hemos visto, llegando a las conclusiones que hemos llegado con nuestra propia familia en carne, ¿y qué hago con mi familia que no cree en Jesús? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo procedemos con los incrédulos? Bueno, primeramente veando ahí, en Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo sé que aborrecer en el español es algo bien fuerte, es casi como decir te odio. Pero si vemos la expresión en griego realmente y la correcta expresión en el español es aborrecer es amar menos. ¿Sabes cómo es? Que tú amas a Dios y Él está colocado en el trono de tu corazón y no hay nadie más en su lugar y todo lo demás adquiere una estructura secundaria. Todo lo demás está en segundo, tercer y cuarto lugar, aún así sea tu propia familia en carne, que no haya nadie ni nada que se interponga entre tú y Dios. A eso se le llama aborrecer a nuestro padre y a nuestra madre. No es odiarlo, es amarlo menos, es que nuestras prioridades estén bien claras en el Señor y entonces vamos a tener realmente muchas bendiciones. Yo sé que esto ya te lo dije, pero te lo vuelvo a repetir en Mateo 19:29. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ganamos más de aquello que perdemos. No te preocupes. Si de verdad tu familia se ha vuelto un obstáculo, si de verdad ellos se están metiendo en tu llamado, si de verdad ellos están diciendo no a Cristo, Dios puede darte más. Dios puede darte más porque Hechos 5:29 dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es un principio poderoso. Hermano, entonces usted me está diciendo que debo detestar a mis familiares, que les debo dar la espalda. No me malentiendas.
Este principio de amarles menos no es una excusa. Te lo demuestro. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabes qué está diciendo este pasaje? Nuestra vida debe ser un reflejo del amor de Cristo. Hagamos bien a todos, sin importar quiénes son, sin importar cuál es su filiación, voy a decir, en cuanto a Jesús, pero sobre todo prefieran a los de la familia de la fe. Está diciendo que debe haber en nuestro corazón una balanza que se incline más hacia aquellos que comparten propósito con nosotros. Sirve a tus hermanos, sirve a tu familia sin Cristo, ámales para que ellos logren venir delante del Señor y puedan doblar sus rodillas delante de Él algún día. Sírveles con esa esperanza, ora por ellos, intercede por ellos, pero si llega un punto a donde ellos te dicen, o Dios o nosotros, tú sabes la respuesta a esa inquietud. No debo decírtelo más. Yo creo que el sentir que Pablo tenía por su gente y su preferencia creo que debe estar muy clara. ¿Sabes? En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si hay una discrepancia y si tú tienes que dedicar el tiempo a alguien, ¿a quién debe venir la preferencia? A los que son de la familia de la fe. Aquellos que están siguiendo contigo el propósito de Dios. Y entonces, hermano, ¿cómo veo a aquellos que están lejos de Dios? ¿Cómo veo a mi familia incrédula todavía? Yo creo que la mejor forma de hacerlo es como Pablo veía a sus hermanos israelitas. Y te quiero llevar a Romanos capítulo 9 del 1 al 5, solamente para mostrarte cómo ardía su corazón por sus hermanos. Él dice, verdad os digo, en Cristo no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Pablo está diciendo algo bien profundo aquí. Está diciendo, yo prefería ser un maldito, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. A mí me encantaría, dice Pablo, que yo pudiera hacer algo por ellos, pero la verdad es que la última decisión es de ellos. Yo quisiera entregarme a mí mismo, quisiera estar separado de Jesús para que ellos pudieran entenderlo, pero la cosa no funciona así. Cada quien es dueño de sus propias decisiones. Yo solo te animo a que para amar a tu familia sin Jesús, les hagas más fácil la decisión de seguir a Cristo. Refléjales una vida que vale la pena. Ora por ellos, compárteles verbalmente el evangelio, y si eso te va a llevar a que te cierren las puertas, está bien, pero ámales hasta el último momento. Yo quiero dejarte nada más una nota de esperanza. ¿Te acuerdas cómo se llamaban los hermanos de Jesús? Jacobo, Judas. ¿Te acuerdas? Esos mismos hermanos de Jesús, 2 de ellos por lo menos, se convirtieron en el futuro. Y es el apóstol Santiago, San Jacobo, Santiago, quien escribió la carta del Nuevo Testamento, y Judas, el que escribió la carta de Judas. Esos 2 son hermanos de Jesús. Esos 2 al principio no creían y finalmente Cristo se les aparece directamente y ellos le reciben después de su resurrección, y es una bendición. Esto quiere decir que hay un deseo profundo de Dios para que tú puedas venir a los pies de Cristo, y hay una oportunidad para que tu gente que no conoce de Jesús realmente pueda venir. Así que con esperanza, sigue orando por ellos, sigue intercediendo. Porque lo tremendo es que a veces nos sentimos fuera de lugar. No sé si esta fotografía te representa, pero hay un montón de lugares a donde nosotros como creyentes no encajamos. Lugares a donde quieren arrastrarnos a algunos de nuestros familiares lejos de Jesús. Pero no te preocupes. Yo aquí te abro algo de mi corazón. Estoy abriendo mi corazón acá. Esta foto representa a un grupo de hermanos a quienes yo amo profundamente. Estos han sido mi familia. Estos y muchos otros más han sido mi familia durante años. Y es que en el Señor encontré amigos, encontré familia de verdad. Mis hijos encontraron abuelos, tíos, primos, y ha sido una bendición caminar con ellos.
Si tú hasta ahora has pensado que la iglesia es solamente un lugar para aterrizar cada domingo y luego irte a tu casa y vivir la vida, te estás equivocando. Estás desperdiciando un tesoro increíble en Jesús. Yo te animo a comenzar a meterte más en la vida de la iglesia. Sé parte de un grupo pequeño, discipúlate, gana a otros para Jesús, sirve, métete dentro de la familia de Cristo y tú vas a encontrar esto precisamente. Personas con quienes no solamente vas a compartir tu vida, sino también la eternidad. Dios nos ha dado un tesoro invaluable en una nueva familia, una que nos aprecia de veras, una que comparte destino eterno y que goza del profundo amor de Dios para compartir. Aprovéchala. Únete, pégate a la vida espiritual y no te vas a arrepentir. Yo te dejo esta invitación y le pido ahora al equipo de Costa Rica que puede pasar para orar y terminar este sermón y darte una oportunidad para que abras tu corazón a Cristo. Mientras yo me despido y espero verte muy pronto. Que el Señor te bendiga.